Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. El problema 1.13 me está pidiendo que pasemos la señal D del problema 1.12 por un filtro y analizar algunas condiciones que tenemos aquí. La señal 1.12D viene a ser esta señal periódica que se está repitiendo con un periodo T. Digamos que va a ser un periodo T sub 0 para no confundir un poco la escritura. Esa señal arranca en 0, se repite hasta T sub 0 y así indefinidamente. Pudiésemos tomar un periodo que vaya desde menos T sub 0 hasta T sub 0 y evaluar todo este fragmento de la señal. También pudiésemos tomar el periodo que va desde menos T sub 0 a 0 y evaluar este fragmento de la señal. Puede ser cualquiera de esos periodos. Sin embargo, a mi parecer es un poco más sencillo si tomamos el periodo que va entre 0 y T sub 0, por ser una sola exponencial. Me está diciendo que el periodo es una exponencial. Una exponencial que va decayendo. De entrada sabremos que esta exponencial debería tener una forma dada por e a la menos t o algo parecido. Tal vez debería haber aquí un alfa multiplicado por t y tal vez debería haber aquí algún beta también multiplicando a esta expresión. La idea es descubrir qué es lo que multiplica a cada uno de estos números para que coincida tanto con este punto como con este otro punto de acá abajo. Entonces, en ese punto nosotros podremos, si coinciden ambos puntos, podremos obtener nuestra señal. En el punto 0, es decir, cuando esto valga 0, cuando la t sea igual a 0, nuestra función generatriz, es decir, nuestra x sub g evaluada en el punto 0, debería estarme valiendo a mayúscula. Para que una cosa como esta valga a mayúscula, tendremos que estar diciendo que nuestra aproximación para x sub g de t va a ser algo así como a multiplicado por e a la menos t. Si hacemos esto evaluando en 0, diremos que el resultado va a ser a mayúscula y coincide con lo que tenemos aquí. El otro punto está dado, si ya tenemos este primer punto, el segundo punto está dado en t igual a t sub 0. Para eso nosotros tenemos que buscar que nuestra generatriz evaluada en el punto t sub 0 sea exactamente igual a dividida entre e o también a por e a la menos 1. Es algo parecido a lo anterior, ¿no? Ya las expresiones se parecen mucho. Sin embargo, para que haya un menos 1 donde esto debería ser t, nosotros deberíamos hacer algo como a multiplicado por e a la menos t sobre t sub 0. ¿Por qué? Porque cuando evaluemos t sub 0 en nuestra variable t, me va a quedar a la menos 1 multiplicada por a. Si verificamos bien, nos damos cuenta que el punto 0 también vale para esta expresión que nosotros estaríamos acá, porque esto quedaría e a la 0 multiplicado por a, coincide con nuestra expresión a en este punto de acá. Entonces, la expresión que habíamos hallado primero ya no sería válida y vamos a utilizar esta de acá abajo. Perfecto. Entonces, ya podemos decir que nuestra función buscada, nuestra generatriz x sub g de t, debería ser algo como a multiplicado a e a la menos t dividido entre t sub 0. Y ya tenemos nuestra expresión como la estamos buscando. La variable t mayúscula, t, perdón, debería estar entre 0 y t sub 0. Una vez que tengamos nuestra expresión, pues entonces ya podemos proceder a transformarla.
¿Qué buscamos? Buscamos los coeficientes de Fourier, puesto que en el numeral B y en el numeral C vamos a necesitarlos. Transformando nuestra señal X sub G al dominio de la frecuencia, coloquémosle aquí el signo para indicar que estamos iniciando nuestra transformación, sabremos entonces que va a ser la integral que va desde menos infinito hasta infinito de x de t multiplicado por e a la menos j 2pi por f por t diferencial de t, que a su vez ya sabemos nosotros que esa integral no la vamos a evaluar desde menos infinito a infinito, puesto que está desarrollada únicamente entre 0 y t sub 0. Entonces, desde 0 hasta t sub 0 va nuestra integral de a multiplicada por e a la menos t sobre t sub 0 multiplicado por la definición que tenemos en nuestra integral acá, menos j 2pi f por t. Todo esto diferencial de t. Ya podemos entonces proceder a hacer a desarrollar nuestra integral. Sabemos que es una exponencial, es la misma base, podemos sumar sus exponentes. La a como constante puede salir fuera de nuestra integral. Vamos a tener esto que va desde 0 hasta t sub 0, multiplicando, teniendo interno el argumento de la integral, como e elevado a la, sumemos estos dos componentes de acá, sabemos que el denominador va a ser t sub 0, sacando la t como factor común, podemos colocarla aquí fuera de la integral, y el negativo también podemos sacarlo factor común, vamos a tener a 1 más t sub 0 multiplicado por 2pi, t sub 0 mayúsculo multiplicado por 2pi por f, diferencial de t, que es propio de nuestra integral. En este punto podemos nosotros proceder con los métodos habituales de integración. Si de pronto no recordamos o queremos hacerlo más rápido, podemos irnos al formulario del profesor Briceño, el formulario autorizado para la materia, y buscamos aquí en las integrales indefinidas, vamos a notar que existe una correspondiente a la que nosotros necesitamos en nuestro desarrollo. Esto que tenemos acá es aproximadamente o corresponde a la que nosotros estamos buscando. Entonces esto debería ser igual a esta generatriz que nosotros estamos buscando de nuestra variable f, debería ser igual a 1 sobre a, siendo la a toda esta expresión que nosotros tenemos aquí, a minúscula, ¿no? Me refiero a esta a minúscula. La a mayúscula, amplitud, por supuesto, debe estar allí. Multiplica al inverso de lo que está acompañando a nuestra variable t, es decir, menos 1 más t sub 0 mayúscula por 2pi por f. En la parte de arriba va un t sub 0 mayúscula multiplicado por la exponencial de toda la expresión que nosotros ya tenemos desarrollada acá. Menos 1 más t sub 0, 2pi por f sobre el t sub 0 multiplicado por el t. Y en este lugar vamos a evaluar la t desde 0 hasta t sub 0. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando es la variable, voy a colocar aquí un pero, nunca falta un pero. Estamos buscando nuestra función x sub n, es una función que depende de la variable n, ojo, no depende de f. A pesar de que esto se grafica en el dominio f, nuestro espectro se grafica en el dominio f, la x sub n es una función discreta que depende de la variable n como número natural. Y esto me va a dar las amplitudes asociadas a cada delta, o mejor dicho, el área de cada delta
en nuestra transformada para la señal periódica. Sabemos que todo x sub n siempre va a ser igual a f sub 0 multiplicado por la transformada de la generatriz, donde la f de esa transformada es igual a n por f sub 0, por definición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a multiplicar toda nuestra transformada por la constante f sub 0 y vamos a hacer esta sustitución. Donde esté la f, vamos a cambiar nosotros n por f sub 0. Vámonos, bajemos un poco acá y diremos que aquí nuestra variable x sub n debe ser exactamente igual a f sub 0. Vamos a escribir las sustituciones con otro color para marcar bien dónde van a estar esos cambios. La f sub 0 es propio de esta sustitución nueva que estamos aquí empleando, multiplicado por a, multiplicado por toda nuestra expresión, es decir, menos, aquí va el t sub 0 mayúscula, en el denominador va 1 más t sub 0, multiplicado por 2pi, por f, pero f viene a ser en realidad n por f sub 0. Entonces, ya lo hemos sustituido. Multiplicado por la exponencial elevado a la menos 1 más t sub 0 por 2pi por f, donde la f nuevamente también cambia a n por f sub 0. Dividido todo entre el t sub 0 mayúscula que tenemos acá, multiplicado por la variable t. Vamos a sustituir de una vez la variable t con el t sub 0 que está aquí en nuestros límites de integración. Esto viene a ser por t sub 0 menos toda esta misma expresión, pero sustituyendo la t en el límite inferior, que es 0. Cuando sustituimos este 0, todo queda multiplicado por 0 y e a la 0 es exactamente igual a 1. Desarrollando un poco nuestra expresión o simplificando, vamos a ver que este t sub 0, al estar multiplicado por este f sub 0, se van a eliminar, puesto que son inversos. Este f sub 0 también se va a eliminar con este otro t sub 0 que tenemos acá. De igual forma pasa con estos dos t sub 0 que tenemos aquí, y este t sub 0 multiplicando al otro f sub 0 también se va a eliminar. Después de todo ese poco de eliminaciones que tenemos nosotros allí, vamos a desarrollar, vamos a escribir a ver qué es lo que quedó de nuestra expresión. Vendría a ser a multiplicado por menos 1, va a quedar en la parte de arriba. Aquí queda 1 más 2pi por n, cerremos nuestro paréntesis, multiplicado por e, vamos a multiplicar aquí dos términos, vamos a poner un corchete, elevado a la menos, aquí ya no va a haber división, puesto que el denominador ya desapareció, menos 1, vamos a colocarle también como un menos, aquí quedaría 2pi por n. Y todo esto menos 1. Ok, más aún, aquí nosotros tenemos menos 2pi por n, pero el menos 2pi por n también puede ser escrito en términos de otra exponencial. Es decir, podemos decir que esto viene a ser multiplicado por e a la menos 2pi por n. Tenemos que tener presente o recordar que e a la j multiplicado por alfa es exactamente igual a decir coseno de alfa menos j por el seno de alfa. Esto por aquella ecuación de Euler que nosotros recordamos de matemáticas especiales. Y si tenemos en este caso e elevado a la menos 2pi
por n es exactamente igual a decir coseno de 2pi por n, o mejor dicho, coseno de menos 2pi por n, pero sabemos que coseno es una función par, entonces el negativo pierde sentido dentro del argumento de la expresión. Menos j por el seno, perdón, aquí falta un negativo, menos j por el seno de 2pi por n. Cuando nosotros evaluamos, vamos a notar que el seno de 2pi por n, siendo n un número entero, siempre va a ser 0. Recordemos allá nuestro círculo trigonométrico, y siempre que evaluamos el 0 en el punto 2pi, 2pi por 1, caíamos acá, en 0 grados. 2pi por 2 volvíamos a caer en 0 grados. 2pi por 3 volvíamos a caer en 0 grados. Y en todos estos lugares, esta expresión iba a volverse 0 y esta expresión iba a volverse 1. Entonces, nuestra expresión allí viene a ser 1. Esta expresión que nosotros tenemos acá pasaría a volverse 1. Tenemos ya reducido entonces nuestra expresión aún más y vamos a tener que la x sub n va a ser igual a A multiplicada por menos 1 por toda esta expresión que nosotros vamos a tener acá. Es decir, vamos a tener en el denominador 1 más 2pi multiplicado por n, en el numerador A multiplicado a menos lo que nos quedó en este punto de acá. Es decir, menos e a la menos 1, este menos por este otro menos, es decir, estos dos menos cuando los multiplicamos, me va a quedar un positivo, más 1. Si desarrollamos eso, metiendo esto en la calculadora, me va a quedar a que multiplica al número 0,6321 dividido entre 1 más 2pi por n. Esta vendría a ser nuestra, perdón, aquí faltó algo más. Aquí faltó algo más que no lo escribimos cuando estuvimos desarrollando nuestra expresión, que aquí hay un j presente. Vamos a corregirlo. El j debería estar aquí presente. El j debería estar aquí presente. Y aquí presente también. El j debería estar aquí en este punto. Aquí también debería estar nuestro j presente en este otro punto. Aquí debería estar nuestro j presente. Y aquí también debería estar nuestro j presente. Lo había considerado cuando escribí esta expresión, pero olvidé escribirlo. Finalmente aquí también debería estar nuestro j presente. Aquí nuestro j presente. Bien, sigamos desarrollando. Ya tenemos entonces nuestros x sub n. Podemos sacar de aquí las amplitudes y la fase de cada uno de estos puntos. Ahora sí vamos a empezar a desarrollar nuestro problema 1.13. Lo que acabamos de hacer era para el problema 1.12 únicamente. Bien, desarrollando entonces aquí, me pide primero que la potencia de entrada del filtro debe ser esta que está acá. Vamos a comprobar a ver si eso es así. La potencia de entrada del filtro. En este problema nosotros estamos diciendo que, que tenemos una señal que está entrando a un filtro. Es decir, nuestra señal X, podemos llamarla señal X, está entrando a un filtro pasa abajo. Vamos a tratar de dibujar aquí nuestro filtro. Un filtro, vamos a dibujarlo así, queda un poco chueco, pero normalmente los filtros se representan por un cuadro con tres líneas semejantes a unas sinusoides
Y si es pasa abajo, significa que están tachadas la línea superior de las frecuencias altas y las líneas medias que están acá. Solamente deja pasar las frecuencias bajas de un filtro paso bajo. Un filtro paso bajo tiene un ancho de banda determinado, que en este caso nos está diciendo que vale 2.5 kHz. 2.5 kHz. Me está diciendo además que tiene una ganancia de 2. Tiene una ganancia de 2. Y bueno, a la salida de este filtro, nosotros vamos a tener otra señal. Si la entrada de mi filtro es mi señal X de T, a la salida vamos a tener una señal Y de T. ¿Qué me interesa? La potencia de entrada a este filtro, es lo que me está diciendo. La potencia de entrada a ese filtro yo la puedo calcular básicamente con la expresión que nosotros ya habíamos utilizado anteriormente para calcular potencia promedio. Si no la recordamos, podemos irnos al formulario del profesor Diseño y aquí en el teorema de Rayleigh nosotros vamos a notar que la energía promedio o la potencia promedio viene a ser la integral de toda esta señal que nosotros tenemos acá. Si estamos hablando de una señal periódica, podemos utilizar el teorema de Parseval, que nosotros tenemos en este punto acá más arriba. Como lo que nosotros tenemos una señal que es periódica, nosotros le hallamos la potencia promedio, no hallamos energía promedio. Entonces, en este punto de acá, si queremos hallarlo en el tiempo, nosotros vamos a utilizar esta expresión que acabo de resaltar acá. Vamos a resaltarla de otra forma. Esta expresión no se resaltó. Entonces, vamos a tener que eso va a ser igual a 1 sobre t, donde t es el periodo. Creamos en el mismo color que estábamos haciéndolo. 1 sobre t sub 0, que va a multiplicar a mi expresión desde menos t sub 0 medio o hasta t sub t sub 0 medio. Pero en realidad lo que esto me expresa, esos límites de integración, es que yo debo calcular mi integral es en un periodo de la señal. También me puede servir entonces desde 0 hasta t sub 0. ¿De cuál va a ser la señal que yo voy a hallar? La que yo hallé aquí arriba. Es decir, la señal generatriz, que es esta que yo estoy tratando de resaltar acá de forma muy torcida. Bien, si tenemos eso, pues vamos a llevarnos esa expresión. Sabemos que todo esto que yo acabo de tener acá es lo que yo voy a utilizar aquí abajo. Voy a utilizar toda esta expresión. Vamos a copiarla por acá arriba. Y sabemos que esto es lo que yo debo meter dentro de mi integral. Bien, ¿de qué forma lo voy a meter yo? Eso debe estar elevado al cuadrado, metida dentro de dentro de un valor absoluto, porque estoy hallando el módulo de esto. Como no necesito hallar módulo, puesto que esto es una señal real, simplemente la elevo al cuadrado y de allí puedo determinar la expresión. Resolviendo esta integral, entonces voy a tener 1 sobre t sub 0, que multiplica, la puede salir fuera de mi integral, elevada al cuadrado, por supuesto, integral desde 0 hasta t sub 0, de e elevado a la menos 1 sobre t sub 0, multiplicado por t. Como está elevado al cuadrado, pues entonces aquí todo el exponente queda multiplicado por 2. Diferencial de t.
Integrando eso con la misma expresión anterior que ya habíamos calculado, vamos a tener que eso va a quedar a cuadrado sobre t sub 0. Integral viene a ser la inversa de lo que está acompañando a la t, es decir, menos t sub 0 dividido entre 2, multiplicado por la exponencial, tal cual como está allí, menos 2 t sub 0 multiplicado por t, donde ese t va a quedar evaluado desde 0 hasta t sub 0 mayúscula. Desarrollando un poquito la expresión, vamos a tener que este t sub 0 se va a simplificar con este otro t sub 0, y aquí me va a quedar menos a cuadrado dividido entre 2, que multiplica a la expresión t sub 0 cuando cuando sustituyamos este t sub 0 aquí dentro de la t, ese me va a simplificar con este otro t sub 0 y me va a quedar aquí e elevado a la menos 2 menos el otro que sustituyamos el límite inferior 0, va a quedar e elevado a la 0, es exactamente igual a 1. Evaluando esto en lo que habíamos dicho que a debería valer, aquí dice la expresión, a igual a 10 voltios, entonces nuestro resultado debe ser 43,23 vatios. Verifiquemos a ver si da el mismo número. Aquí está 43,23 vatios. Da exactamente lo mismo en el punto A. Chévere, tenemos aquí entonces nuestra expresión, nuestro resultado para el punto A. Continuando, vamos con el punto B. En la parte B me están diciendo que la señal va a pasar por el filtro y la salida del filtro es esta que tenemos acá, toda esta señal. Entonces, bueno, primero que nada, todos los problemas que impliquen un estudio con filtros, normalmente es mejor hacerlos de forma gráfica, antes de ponerse uno a tratar de hacerlos de forma analítica, ya que tiende a ser bastante más difícil. De forma gráfica, ojo, en el dominio de la frecuencia. Sabemos entonces que la t sub 0, el periodo viene a ser 1 milisegundo. Eso me indica que todas mis componentes van a estar en la frecuencia 0, en la frecuencia 1 milisegundo, la inversa sería 1 kilohertz, es decir, en 1 kilohertz, o dicho de otra forma, en f sub 0. La siguiente componente debería estar en 2f sub 0, es decir, 2 kilohertz o 2f sub 0. La siguiente debería estar por acá en 3 kilohertz, 4 kilohertz, etc. De igual forma hacia el otro lado vamos a tener en menos 1 kilohertz, vamos a tener otra componente en menos 2 kilohertz, otra por acá en 3 kilohertz negativos, y cada componente que nosotros estaremos dibujando acá deberán ser componentes que tienen un área de lo que me indique el x sub n. Es decir, este primero de acá debería ser el x sub n, este que estoy dibujando de este lado debería ser el x de menos 1, este debería ser x menos 2 y este otro que estoy dibujando acá debería ser el x de menos 3. El área para cada uno de ellos, repito, debe ser x de 1. Este debería tener un área de x sub 2. Este debería tener un área de x sub 3, etcétera, etcétera. Y por supuesto el del origen, no se puede olvidar, debería tener el área x sub 0. No puede faltar ese de allí. ¿Qué resta entonces? Calcular cada uno de estos x cuánto vale. ¿Pero vamos a calcularlos todos? No, vamos a calcular solamente los que sean necesarios una vez que mi señal haya pasado por el filtro. Si habíamos dicho que la de arriba era la señal
transformada para X. Vamos a ponerle su nombre. Esta se llama, vamos a poner el nombre por acá, el gráfico. Normalmente se escribe aquí en el medio. Debería ser, un poco esto, echémoslo hacia abajo. Esta debería llamarse X total, o sea, la X de F, porque son todas las señales que van a estar entrando, todas las componentes de la señal que van a estar entrando al filtro. Aquí en la entrada tenemos nuestra señal completa entrando al filtro. Si esto es un filtro pasa abajo, normalmente los filtros pasa abajo se escriben con una PB. Aquí estaremos diciendo nosotros que esto va a ser la función de transferencia de nuestro filtro pasa abajo, es decir, función de transferencia del filtro pasa bajo en el dominio de la frecuencia, porque esto está en el dominio F. Dibujando eso, entonces nosotros vamos a tener que va a ser un rectángulo que va a ir en el ancho de banda que nosotros tengamos para nuestro problema. Nos dice que va a ir con un ancho de banda de 2.5, de 2500 o de 2.5 kHz. Significa que el ancho de banda para este filtro debería estar entonces, el ancho de banda va desde 0 hasta 2.5 kHz. Si vamos a tener del otro lado, pues será el reflejo de esto por tratarse de una señal real que cumple con la simetría hermítica. La amplitud de este filtro debería ser de 2. Cuando nosotros comparemos lo que tenemos en la parte inferior con lo que tenemos en la parte superior, vemos que las componentes que están de 3 hacia adelante no van a pasar por este filtro que acabamos de dibujar. Únicamente van a pasar las componentes que estén hasta el punto 2.5. Entonces, lo que es mi componente de 3 kHz no va a pasar. La de menos 3, por supuesto que tampoco va a pasar. Únicamente va a pasar la de menos 2, la de menos 1, la del 0, por supuesto, la de 1 y la del 2. Nuestra salida que obtendremos, vamos a copiar esta señal que tenemos acá abajo, y esto no se va a llamar X de F, esto se va a llamar la salida, es decir, la Y de F. Pero ojo, aquí estamos multiplicando nuestras componentes por un filtro que tiene una ganancia uniforme de 2. Eso me quiere decir que todas mis componentes aquí van a salir multiplicadas por esa constante 2. Igual forma el 2 menos 1. De igual forma el que está en menos 2 también va a salir multiplicado por este 2 de acá. Esto está en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a representar nuestra señal, la que realmente nos interesa. Primero que nada, calculemos cada una de estas componentes. Entonces, utilizando acá la ecuación que ya habíamos hallado para la x sub n, vamos a traernosla de por acá arriba. Aquí está la ecuación para la x sub n. Vamos a retomarla. Cuando sustituyamos cada uno de esos términos, vamos a tener la x en menos 2. Va a ser exactamente igual a la x sub n, sustituyendo esta n en menos 2, sustituyendo la a con el valor 10 que me habían dado y multiplicando por el 2 propio de la ganancia que va a tener el filtro. Introduciendo esos datos en la calculadora, previamente los tenía yo por acá, me dice que la x en el punto menos 2 debería tener una amplitud de 1,0028 con un ángulo en radianes de 1,49 radianes, que también puede ser escrito con un ángulo
en grados. Aquí tenemos puesto en grados. Ojo, este está en grados, este de acá está en radianes. Este vendría a ser 1,0028 con un ángulo de 85,45 grados. También vamos a escribir el x de menos 1. Ese me dio 1,987 con un ángulo de 1,41 radianes. El x sub 0 me dio 12,642 con un ángulo 0. Tenemos el x1, que es este mismo número que tenemos acá, pero con signos diferentes en el ángulo. Es decir, en este ángulo me va a dar un signo negativo y en este otro también me va a dar un signo negativo para el x2 positivo y para el x1 positivo. Perfecto, tenemos entonces nuestras expresiones ya. ¿Qué me quiere decir esto? Vamos a dibujar nuevamente, a copiar nuevamente este gráfico que nosotros tenemos acá. Y esta expresión que nosotros tenemos, este dibujo que nosotros tenemos, corresponde al espectro de frecuencias de nuestra señal. Pero la podemos dibujar en la forma de gráfico de completo o podemos dibujarla escribiendo los dos gráficos separados, es decir, donde este va a ser el módulo y aparte también vamos nosotros a dibujar lo que sería la fase. Voy a colocar la fase aquí abajo. En el gráfico de fase normalmente se escribe con un simbolito de fase, así, de Y, de F, o algunos también suelen denotarlo como un beta de F de la señal Y. Algo así le colocan algunos también por ahí, un subíndice Y para indicar que es el gráfico de fase. Yo preferiblemente tiendo a inclinarme un poco más por esta expresión con el símbolo de ángulo. Entonces, esto me dice que para la expresión que está en menos 2 kHz, la amplitud referida, o mejor dicho, el área para 2, viene a ser de 1,00. La que está acá en menos 1, la amplitud viene a ser de 1,98. Y la que está aquí en el punto 0 viene a ser de 12,642. De igual forma, este que está aquí a la derecha, este que está en 1 viene a ser 1,98. Y este de acá, el área de este delta, viene a ser 1,00. Pero además están los ángulos. Cada una de estas expresiones debería tener un ángulo que corresponda a lo que está expresado aquí en los deltas, en cada una de esas componentes. La primera está aquí en menos 1K, la segunda está por acá en menos 2K. Vamos a escribir aquí una línea que nos sirva de guía. Vamos a tener aquí otro que está en 1 y vamos a tener otro que está en 2. Ya voy a explicar esta línea que escribí acá, esa línea verde. Entonces, la primera que está aquí en el punto de 1 kHz, en la frecuencia 1 kHz, me dice que tiene un ángulo de 1,41. La que está aquí en 2 kHz
en menos 2 kHz, perdón, me dice que tiene un ángulo de 1,49. La que está acá en el punto 1 kHz tiene un ángulo de menos 1,41. Y la que está acá en el punto 2, en la frecuencia 2 kHz, me dice que tiene un ángulo de 1,49 negativo. Esta línea verde que dibujé es para notar la tendencia de los ángulos que está presentándome esta señal. La tendencia es una recta de pendiente negativa que está cruzando en el punto 0. Esa es la tendencia de una señal real y además causal. Real, ¿a qué me refiero? Real es que cumple con simetría hermítica, es decir, que cumple esto de la pendiente negativa que está cruzando por 0. Esa es la tendencia de la fase. Mientras que la tendencia de la amplitud o del gráfico del módulo es que la señal esté reflejada respecto al eje vertical. Tiene simetría par. Eso es el módulo. Y la fase tiene simetría impar. En este caso tenemos una señal que cumple con la simetría hermítica. Además de eso, es una señal causal. Causal porque su fase tiene una pendiente negativa. Si su pendiente fuera positiva, decimos que esa no es una señal causal. Perfecto. Entonces, ya repasando un poco estos conceptos, vamos a ver cómo podemos llevar esta señal al dominio del tiempo. La forma de escribir todas estas componentes, la x2, la x1, la x0, en el dominio del tiempo, o la forma de escribir esta señal en el dominio de la frecuencia, primero, antes de llevarlo al dominio del tiempo, tenemos que escribir estas señales en el dominio de la frecuencia. Viene a ser la siguiente entonces. X de f, sabemos que va a ser una señal compuesta por 5 deltas. Escribamos el primer delta. El primer delta está en 1,00. Sabemos que es un delta que está en la frecuencia menos 2 kHz, entonces esto será f más 2 kHz. Y tiene una fase. Ya acabamos de escribir el módulo. Recordemos que siempre cuando nosotros escribimos una señal, viene a ser el módulo de esa señal multiplicado por la exponencial de menos j, la fase. Bien, en este punto entonces vamos a escribir la fase de mi señal. Sabemos que eso viene a ser multiplicado por e a la menos j y viene la fase de nuestra señal. En este caso, la fase de nuestra señal pues vendría a ser lo que tenemos en el ángulo. Pero ojo acá, esta fase no es tan sencillo de escribirlo como escribir simplemente el ángulo que tenemos, es decir, escribir acá 1,49, así al azar, normalmente no está bien escrito. Si nosotros nos vamos a las tablas de propiedades de la transformada, notamos aquí que cuando tenemos una traslación en el tiempo, existe un exponencial con cierta forma acá en el dominio de la frecuencia. Esta exponencial tiene una forma 2πf por t sub 0, donde t sub 0 es el desfase que nosotros vamos a tener. Pero ¿cómo vamos a escribir este t sub 0 nosotros? Allí tenemos que referirnos a esto que nos dice el profesor Briceño en el libro, cuando habla de distorsión de fase en la expresión 2.65. Nos dice que el retardo de fase es esto que nosotros estamos teniendo acá. Con esta información que tenemos ya podemos escribir ahora sí nuestra fase. Vamos a saber entonces que la exponencial para este retardo, para esta fase de esta señal, debería tener esta forma
que nosotros vamos a tener acá. Menos 2, j, perdón, menos j multiplicado por 2pi por f por el t sub 0 que nosotros vamos a expresar según este retardo de fase. Calculamos, eso vendría a ser el t sub 0, debería ser menos 1 sobre 2pi. Vamos a escribirlo en otro color para diferenciarlo. Menos 1 sobre 2 por pi por el beta de f, que ese sí corresponde a este valor que nosotros tenemos aquí, el 1,49. Dividido entre la frecuencia a la cual nosotros estemos analizando ese retardo. Es decir, aquí está la frecuencia, menos 2K. Aquí sería entonces menos 2 multiplicado por K. Y ese viene a ser nuestro retardo. Ese es para esa componente. Vamos a escribirla para otra. La siguiente está aquí en un K. La de un K me está diciendo que tiene una amplitud de 1,987, digámosle 1,98 multiplicado por el delta de F menos un K. Perdón, menos no, más porque este está en menos un K. Debe ser más un K. Multiplicado por la exponencial, de igual forma, esto cumple el formato menos J, 2pi por F. Ahora sí, la expresión para nuestro retardo en esa señal viene a ser menos 1 sobre 2pi. Ojo, esto que estoy escribiendo es para señales que tienen un delta. Las señales cuya fase es diferente se debe escribir con la función completa. Esta vale 1,41 dividido entre menos 1K. Viene la otra expresión, que es la que está en 0. Esa es más sencilla porque es simplemente un delta con fase igual a 0. Ese viene a tener una amplitud de 12. Vamos a subir un poco esto para ver mejor la señal aquí. 12,642. 12,642. Viene la otra, que es una que está en 1,98 multiplicado por el delta de F, está ubicado en 1 kHz, será F menos 1 kHz por la exponencial de menos J, 2pi por F, multiplicado por la expresión menos 1 sobre 2pi, que multiplica a, ¿cuánto tiene amplitud? Menos 1,41. Menos 1,41. Dividido entre la frecuencia, que esta vez es 1 kHz positivo. 1 kHz positivo en la parte de abajo. Cerramos los paréntesis. Viene la última expresión. Vamos a echar esto un poquito más abajo. La última expresión es más. Le escribí en el color que no era. Más. Esta viene a ser 1,00 multiplicado por el delta de F menos, está en 2 kHz, vamos a ponerle en 2 kHz, por su fase. La fase sabemos que es menos J, 2pi, multiplicado por F, por la expresión, ahora sí, la expresión viene a ser menos 1 sobre 2pi, multiplicado por, ¿cuánto vale? Menos 1,49. Menos 1,49 dividido entre la frecuencia a la cual está ese delta. Está en 2K. Positivo. Ok, tenemos entonces ya nuestra expresión aquí lista. Vamos ahora a analizar esta expresión, a ver cómo la podemos simplificar un poco. Vamos a llevárnosla
Vamos a copiar esto y llevémosla para acá abajo. Ok, aquí la tenemos. Y vamos a simplificar un poco. Notemos algo. Aquí este negativo se puede ir con este negativo. De igual forma este con este de acá. De igual forma este con este otro de acá. Igual que este con este de acá. Esta expresión de acá y esta expresión de acá para la fase es exactamente la misma. Y esta expresión de acá con esta expresión de acá es exactamente la misma. Si nosotros tomamos eso y lo sacamos factor común, podemos entonces simplificar nuestra x de f y escribirla de la siguiente forma. El 1,00 también es el 1,00 que tenemos aquí en estas frecuencias. Es decir, que puede quedar 1,00 multiplicado por este delta y este delta, si son diferentes, deben quedar como un factor común. Pero el 1,00 y la exponencial pueden sacarse como factor común. Entonces vamos a escribirlos. Viene a ser, coloquemos el 1,00 de este lado y coloquemos la exponencial de este lado. Es decir, e a la menos j 2pi por f por lo que tenemos dentro de la expresión, es decir, 1 sobre 2pi positivo por 2k, y en la parte de arriba vendría a ser 1,49. Y aquí dentro vienen el par de deltas. Un delta está en f más 2k y el otro delta está en f menos 2k. Chévere, podemos tomar esta expresión. Sabemos que se va a repetir para el caso de el delta de 1,41, solo que aquí no viene a ser 1,49, aquí viene a ser 1,41. Y sabemos que aquí no viene a ser 2K, sino que aquí viene a ser 1K. También tenemos que los deltas se repiten y viene a ser para este, no 2K, sino 1K. Y la amplitud es 1,98. Multiplicado a todo eso de acá. Repito, lo que acabo de hacer es que tomé toda esta expresión, este término que tenemos acá, y este otro término que tenemos nosotros acá, le saqué factor común, los exponenciales, que son exactamente iguales, y las amplitudes, que es 1,98. Además de eso, me va a quedar más el 12,642. Que aquí cometí un error, se me olvidó escribirle el delta de f, porque eso es un delta, eso no es una constante. Esto viene a ser aquí también un delta de f, y aquí al final también viene a ser un delta de f. Ahora sí, esta expresión que tenemos acá arriba, delta de f más 2k más delta de f menos 2k, corresponde a la misma expresión que tenemos nosotros para la transformada de un coseno. Aquí vamos a tener que el coseno es exactamente igual a esta expresión que está aquí. Podemos entonces decir que lo que nosotros tenemos aquí arriba es lo mismo que la transformada de un coseno. Y esto que vamos a tener acá a la derecha va a ser la fase de ese coseno. Es decir, cambiemos el color primero. Es decir, que el x de t viene a ser exactamente igual. Aquí tenemos un medio, es decir, que esto podemos nosotros poner un 2 acá y dividir esto entre 2. Quiere decir que el x de t viene a ser igual a 2
multiplicado por el coseno de 2pi. La frecuencia viene a ser 2K. Y viene a multiplicar la t. Pero ojo, aquí tenemos una fase. Vamos a revisar también en las tablas qué ocurre con la fase. Cuando nosotros tenemos una fase, nos dice esta tabla que esa fase, ya la habíamos copiado previamente, se va a traducir en un t menos t sub 0. Vamos a volver a colocar esa misma propiedad por acá que ya la teníamos previamente. Entonces, si tenemos el t punto t menos t sub 0, quiere decir que en todo lugar donde esté la t, que esta t que va a aparecer acá, no vamos a colocar la t simplemente, vamos a colocar la t menos el t sub 0 que tenga ese desfase, es decir, el 1,49 dividido entre 2pi por 2k. Tenemos listo el primero. Viene el segundo, 1,98. Para eso pues tenemos que multiplicar. 1,98 es aproximadamente 2. Digamos que eso va a ser aproximadamente 4 para simplificar un poco la escritura acá. Coseno de 2pi multiplicado por la frecuencia esta vez es una frecuencia de 1k. Entonces aquí viene a estar 1k que multiplica a la t menos, ojo, menos el t sub 0, que viene a ser 1,41 dividido entre 2pi por 1k. Cerramos aquí. Más la última expresión, que es la transformada de un delta sencillo, simplemente es tomar esa amplitud del delta, 12,642. Cuando nosotros simplifiquemos esto, vamos a ver que el x de t viene a ser 2 multiplicado por el coseno de 2pi por 2k, 2pi por 2k, por la t, menos 2pi por 2k multiplicado por esto de acá, viene a ser 1,49, más el 4, que multiplica al coseno de 2pi por 1k por t, menos esto que viene a ser 1,41, más 12,642, 12,642, que viene a ser un delta, perdón, un valor de c, nada más. Cuando verificamos acá en el libro, vamos a ver, aquí tiene los ángulos puestos en grado. Vamos a copiar esta expresión y llevémosla para abajo también, para no estar subiendo mucho. Vamos a notar que tenemos la expresión, pero está escrita en ángulos grados, no está en radianes. Vamos a escribirla entonces acá. 1,49 en grados, calculándolo viene a ser 85,45. Creo que por aquí lo teníamos en la calculadora. 1,49 es el mismo en grados, 85,45. 85,5 grados aproximadamente. Y 1,41 en grados viene a ser aproximadamente 80,9 grados. De esa forma podemos comprobar entonces que nuestra transformada obedece a lo que tiene aquí esta expresión y de t. Este proceso que acabamos de hacer tiende a ser un poquito largo, pero es básicamente la teoría de donde surge. Sin embargo, cuando tengamos un poquito más de práctica, nos vamos a dar cuenta que dos deltas
que estén puestos a la misma frecuencia positivo y negativamente, si tienen ambos amplitud positiva, eso ya de entrada nos da una noción de que esto va a ser un coseno. Si las fases son exactamente la misma, pues simplemente es tomar esto, escribir el coseno según la amplitud que corresponda y escribirle este retardo o esta fase a nuestro coseno. Notemos que el 1,41 en el coseno de un K apareció aquí. El coseno de un K apareció el 1,41 y el 1,49 apareció en el coseno de 2K, tal como se esperaba aquí. El 1,49 apareció en el coseno que estaba referido al 2K. Pero esto ya lo va a dar la práctica y luego de hacer un par de ejercicios de esto podremos definirlo. Ojo que lo que acabo de decir no siempre se cumple, porque si estas fases son diferentes, la de la izquierda y la de la derecha para nuestros delta, ya no podemos hacer simplemente esa transformación directa que les acabo de decir. De igual forma, si estas amplitudes, si estas fases, perdón, aquí de los deltas tienen valores que son distintos, que tienen un 90 grados adicionado, puede que ya no nos estemos refiriendo a un coseno, sino a un seno. Son cosas que tenemos que tener cuidado por allí. Pero sí, en este caso sí la podríamos haber hecho de forma directa. Vamos con la parte C de nuestro problema. Nos dice que la potencia del filtro en la salida es tal cosa. Vamos a comprobarlo, a demostrarlo. En la entrada, nuestro filtro, habíamos dicho que teníamos la señal X de T. Si la pasamos por el filtro, vamos a tener nuestra señal de salida Y de T. La señal de salida es esta que nosotros habíamos analizado, esta señal Y de F. Si vamos a hallar una potencia promedio, nosotros podemos referirnos al teorema de Parseval. Y en ese teorema de Parseval, creo que lo habíamos copiado por acá, aquí está el teorema de Parseval, vemos que la potencia en el dominio de la frecuencia puede ser calculado a través de los componentes elevado al cuadrado, es decir, de las áreas de los componentes elevados al cuadrado. O sea, el punto C, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es utilizar esta expresión que está acá. Vamos a tomar nuestros deltas, todos estos deltas de acá, todas estas componentes, vamos a elevarlas al cuadrado y vamos a sumarlas entre sí. De esa manera diremos que la potencia promedio de la señal de salida, llamémosla Y de T. Ojo, esto es una cuestión de escritura, que estemos escribiendo algo en el tiempo y calculando algo en la frecuencia, es cuestión de escritura, puesto que la potencia promedio es una cantidad, no es una función ni del tiempo ni de la frecuencia, sino una cantidad. Potencia promedio es lo que significa esto que acabamos de escribir y lo vamos a calcular en el dominio del tiempo. Entonces, viene a estar la primera componente. La primera componente tiene un valor, vamos a ver la de X en 2K. Esta que está en 2K, vamos a llevarnos este gráfico para abajo, puesto que es el que nos interesa en realidad para hacer nuestro cálculo. Vamos a llevarlo, ponerlo por aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí, cabe perfectamente. Si nos interesa el módulo de nuestras componentes elevadas al cuadrado, pues basta con elevar cada una de estas componentes al cuadrado. El módulo este que ustedes acaban de ver, ya aquí lo estamos expresando. Todas las componentes están positivas. Ya ahí podemos darnos cuenta de que el módulo está tomado en cuenta. ¿Cómo viene a ser la suma entonces de esta? Bien, vamos con la primera, 1,00 elevado al cuadrado. Más la siguiente, la que está en menos un K, 1,98 elevado al cuadrado. Más la que está en 0, 12,642
elevado al cuadrado. La tercera, 1,98 elevado al cuadrado. Y la última, 1,00 elevada al cuadrado. Cuando metemos eso en nuestra calculadora, nos damos cuenta de que eso nos da 1,72 vatios, que es aproximadamente lo mismo que le da aquí al profesor Briceño. Chévere, tenemos entonces ya nuestra expresión. Ojo con esto de acá. Cuando nosotros decimos que elevamos al cuadrado la amplitud referida a los deltas, esto, amplitud referida en realidad me estoy refiriendo es al área de cada uno de estos deltas. Tomamos el área de cada delta elevado al cuadrado y lo sumamos, según nos dice Parseval, acá. Y cuando hacemos eso nos va a dar la potencia promedio de esa señal de salida. Muchas gracias por su atención.